Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de los incas de Vilcabamba y la resistencia ideológica andina o indígena. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan reconocer la importancia histórica de los incas de Vilcabamba. Van a poder analizar la resistencia ideológica andina tomando en cuenta los principales movimientos como el Taquióncoy y el mito de Incarre, y van a poder explicar en qué consiste y por qué se puso en práctica la extirpación de idolatrías por parte de la corona española. La retirada de Manco Inca a Vilcabamba. Luego de la rebelión de Manco Inca, en mayo de 1536, esta rebelión continuó por muchos meses más en contra de los españoles. Pero a Manco Inca y su ejército rebelde se le estaban acabando las provisiones. Debido a la guerra no se había podido sembrar los campos. Entonces, por esta razón, es que Manco Inca decide salir del Cusco junto con sus tropas rebeldes hacia una zona más segura, hacia la zona de Vilcabamba, que es la selva del Cusco. En 1544, Manco Inca va a dar refugio y protección a 7 españoles. Para esto tenemos que entender que después va a haber una guerra entre los mismos españoles aquí en el Perú, entre almadristas y pizarristas. Almadristas los que apoyaban a Diego de Almagro y pizarristas los que apoyaban a Francisco Pizarro. Bueno, en esa guerra entre españoles que hubo en el Perú, perdieron los almadristas en la batalla de Salinas. 7 de ellos, 7 almadristas españoles, fueron a Vilcabamba a pedirle refugio y posada a Manco Inca. Manco Inca les va a ceder. Manco Inca les va a dar refugio y posada a estos 7 españoles almadristas. ¿Pero por qué? Con el objetivo de aprender cuáles son las tácticas militares de los españoles. Con el tiempo, estos 7 almadristas españoles se van a convertir en amigos de Manco Inca. Pero unos meses después, estos 7 almadristas van a tener una petición, van a tener, van a ser incitados por los españoles, ya que ellos se habían rebelado contra España. Entonces, la corona española, a través de un embajador llamado Alonso de Toro, va a hablar con estos 7 almadristas y le proponen, ¿no?, que España les iba a perdonar la vida a estos 7 almadristas siempre y cuando ellos traicionen a Manco Inca y lo maten. Recuerda que Manco Inca estaba en guerra con los españoles también. Entonces por eso es que estos siete almadristas traicionan a Manco Inca y lo asesinan a puñaladas en el año 1545, como podemos ver en esta imagen. ¿Quién contemplaba todo esto? Su hijo Titu Cusi Yupanqui, el cual vio cómo estos verdugos asesinaron a su padre Manco Inca. Inmediatamente estos 7 almadristas intentaron huir a caballo de esta zona, pero fueron alcanzados por los incas rebeldes, los capturaron y los quemaron vivos. Por eso que la muerte de Manco Inca fue vengada. Ahora vamos a hablar de los incas de Vilcabamba. Los incas de Vilcabamba son 4: el padre Manco Inca y sus 3 hijos, Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Vamos a hablar en esta clase de cuál es su importancia histórica. Luego de la muerte de Manco Inca, le suceden sus 3 hijos. Primero Sairi Tupac, en 1560. Sairi Tupac
inicia las negociaciones de paz con los españoles. Incluso viajó a Lima y se entrevistó acá con el tercer virrey del Perú, el señor Andrés Hurtado de Mendoza. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, cómo es que el virrey Hurtado de Mendoza se estaba entrevistando con Sayri Túpac. Y es ahí donde Sayri Túpac, el hijo de Manco Inca, acepta al rey de España, Felipe II, pero a cambio de ello recibe tierras en el valle de Yucay, en el Cusco. También recibía un palacio en el Cusco y una renta o un pago anual de 17.000 pesos. Pero finalmente cuando Sayri Túpac vuelve al Cusco y va hacia la zona de Yucay a reclamar sus tierras que los españoles le habían prometido, fue asesinado por los Cañaris. Los Cañaris lo envenenan a Sayri Túpac, ya que los Cañaris disputaban las tierras de Yucay. Las tierras de Yucay, según los Cañaris, era de ellos, y los españoles se lo estaban dando a Sayri Túpac. Por lo tanto, los Cañaris en venganza asesinan a Sayri Túpac. Lo más probable es que todo haya sido un plan de los españoles para matar a Sayri Túpac. Luego tenemos al otro hijo de Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui, llamado el Inca Cronista. ¿Por qué a Cusi Yupanqui lo llaman el Inca Cronista? Porque él había contemplado en vivo y en directo la muerte de su padre en manos de estos 7 almadristas. Y eso él lo escribe, lo describe. Entonces por eso que lo llaman el Inca Cronista. ¿Cuál es la importancia de Titu Cusi Yupanqui? Es que él acepta el requerimiento. Recuerda que el requerimiento era una ceremonia cristiana donde el indígena tenía que aceptar al Dios cristiano, al rey de España y ser bautizado con un nombre cristiano. Entonces ahí es donde Titu Cusi Yupanqui acepta el cristianismo, acepta al Dios cristiano y fue bautizado con el nombre de Diego de Castro. Por lo tanto, Cusi Yupanqui acepta el requerimiento y firma un tratado de paz con los españoles, la paz de Acobamba, donde los españoles lo reconocían como legítimo inca de Vilcabamba al señor Titu Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui, asimismo, permite el ingreso de misioneros españoles a Vilcabamba para que puedan evangelizar a los indígenas. Pero, finalmente, Cusi Yupanqui muere envenenado por los frailes o sacerdotes españoles, quienes envenenan a este hijo de Manco Inca. Su muerte va a ser vengada por los incas o los indígenas rebeldes, quienes van a torturar a uno de esos padres o uno de esos frailes que supuestamente habían asesinado o que había asesinado a Cusi Yupanqui. Su nombre es Diego Ortiz. En esta imagen podemos observar cómo es que los indígenas habían prácticamente crucificado, bueno, no exactamente crucificado, sino lo habían colgado sobre un tronco, ya, al sacerdote acusado de haber matado y envenenado a Cusi Yupanqui, lo cuelgan y pues con sus lanzas lo clavan y lo asesinan. Luego tenemos a Túpac Amaru I. Túpac Amaru I, su nombre real era Felipe Túpac Amaru. Es el último inca de Vilcabamba, el cual, al ver que su padre y sus otros 2 hermanos habían sido en realidad traicionados por los españoles, entonces Túpac Amaru I decide romper la paz de Acobamba y reiniciar la lucha o la rebeldía contra los españoles invasores.
Por eso es que Túpac Amaru I ordena cerrar las fronteras y los caminos que iban hacia Vilcabamba y se declara en guerra contra los españoles. La respuesta de los españoles a través del virrey Toledo fue declarar a Vilcabamba en zona de guerra y llevar a cabo campañas militares contra los rebeldes dirigidos por Túpac Amaru I. Lamentablemente, las tropas de Túpac Amaru I van a ser derrotadas en la batalla de Guaira Pucará, pero Túpac Amaru I logra huir de esta batalla para no ser capturado, pero va a ser traicionado por el curaca Manarí, quien le va a brindar información a los españoles de dónde era el paradero de Túpac Amaru I, y de esta manera lo capturan. ¿Quién captura a Túpac Amaru I? El capitán Martín García de Loyola. Entonces Túpac Amaru I fue enjuiciado en la plaza del Cusco y fue ejecutado por orden del virrey Toledo. ¿Cómo muere Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba? Muere decapitado. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar una crónica o el dibujo de una crónica donde vemos cómo es que están decapitando o sacándole la cabeza a Túpac Amaru I por haberse rebelado contra España y bajo las órdenes, recuerda, del virrey Francisco de Toledo. Ahora vamos a hablar de la resistencia ideológica andina. ¿Qué significa o qué significó la resistencia ideológica de los indígenas? Fue un movimiento cultural, religioso y político en contra del cristianismo, en contra del pensamiento occidental que estaban imponiendo los españoles acá en lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son las características de estos movimientos de resistencia ideológica? Por ejemplo, eran iconoclastas, es decir, rechazaban el culto a las imágenes cristianas, a las vírgenes, a los santos, ya la vestimenta, las costumbres de los españoles, las cruces y todo lo que era símbolo occidental. Por eso es que es iconoclasta. Otra característica de estos movimientos ideológicos andinos es que son milenaristas, lo cual significa que ellos tenían una concepción o una visión cíclica de la vida. Según los incas o los indígenas, habían periodos de regeneración y periodos de destrucción. Y según los indígenas, la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo significó un periodo de destrucción, pero luego de eso iba a haber un periodo de regeneración, cuando se expulse a los españoles del Tahuantinsuyo. Otra característica de estos movimientos es que son mesiánicos, es decir, tenían un líder que era como un Inca Salvador, que planteaban ya la existencia de un líder que iba a expulsar a los españoles e iba a restaurar el imperio del Tahuantín suyo. El movimiento de resistencia ideológica andino o andina más importante fue el Taquioncoy, que comienza a difundirse en los Andes, especialmente en la Sierra Sur, a partir del año 1560. ¿Qué significa la palabra Taquioncoy? Significa danza del dolor o enfermedad del baile. Comienza a difundirse, recuerda, en la región de Huamanga, Ayacucho, Andahuaylas, expandiéndose también hasta Arequipa, La Paz en Bolivia, Chuquisaca también en Bolivia. El líder del Taquioncoy se llamaba Juan Choune. El Taquioncoy rechazaba todo lo que era la cultura occidental y rechazaba el cristianismo. No aceptar el bautizo ni aceptar al rey
ni al rey español, ni aceptar a la Iglesia Católica.